Hola, muy buenas tardes, estimado doctor Ramiro Bracamonte y queridos compañeros. El día de hoy, mi persona, que nombra William Amanichoque, y la de mis compañeros, cuyos nombres son Leticia Ramírez Santos, Luis Adolfo Porcomamani y Raquel Suset Jailita Quiñones, abordaremos el tema de la economía solidaria. Entonces, como primer punto, nos hacemos la pregunta de ¿qué es la economía solidaria? Pues la economía solidaria, o dicho de otro modo, economía de solidaridad, es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo para incrementar la eficiencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, la solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos. La solidaridad, a su vez, es la colaboración que alguien puede brindar sin intención de recibir algo a cambio. Y un ejemplo claro que se está dando en nuestra realidad es la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ha afectado a micros, pequeñas y medianas empresas. Y para que Bolivia no vuelva a hacerse sorprender por una pandemia, desastre natural o conflictos bélicos que se puedan presentar de hoy en adelante y que a su vez afecten significativamente al descenso de la economía, sería óptimo por parte del gobierno boliviano que tome muy en cuenta la economía solidaria para la apertura de plataformas de mercados solidarios. Bueno, y como primer punto tenemos la economía solidaria es una respuesta real y actual a los más graves problemas sociales de nuestra época. Definitivamente países como México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y algunos otros países como Centroamérica y el Caribe han demostrado en muchos casos que la economía solidaria es una alternativa capaz de conducir organizativamente a muchos trabajadores informales a operar con mayor eficiencia, permitiendo la reinserción social y el progreso de vastos sectores que despliegan de modo independiente iniciativas que las generan ingresos y por ende eleven su calidad de vida. Es decir, la economía solidaria orienta hacia nuevas formas de producción y consumo social y ambientalmente responsables. Por lo tanto, sería bueno que desde este año para adelante reconstruyamos mejor juntos el tejido económico y social dañado por la pandemia, ya que todos hemos sido afectados de alguna manera por el impacto de esta crisis sanitaria, social y económica que nos afectó significativamente. De tal manera que deberíamos reflexionar sobre cómo queremos reconstruir este mundo para que nadie se quede atrás y que por supuesto que la mayoría de las familias vulnerables dentro de nuestra sociedad tengan las mismas oportunidades de llevar una vida digna. Pero alguien quizás se pregunte, ¿cómo es que haremos posible una reconstrucción de la economía a través del mercado solidario? Pues mi respuesta a esta interrogante que me planteé es que el gobierno boliviano debería establecer un canal de comercialización de productos agrícolas, como ser la venta de cereales, legumbres, hortalizas, tubérculos, frutas, ferreterías, etcétera, mediante plataformas denominadas mercado solidario. De modo que si se presentase en un futuro una nueva contingencia sanitaria como el que atravesamos, o estamos atravesando ahora mismo con la tercera ola del resurgimiento del COVID-19 en Bolivia, o que si se presentase una guerra, toque de queda, desastre natural u otras condiciones extremas, las y los bolivianos ya estemos preparados para enfrentar una crisis, de manera que podamos satisfacer nuestras necesidades con la compra local anticipada a domicilio. Y por supuesto no nos olvidemos de las donaciones. Y un ejemplo de la compra adelantada o anticipada en tiempos de crisis sería, por ejemplo, las barberías. Es decir, en tiempos malos las barberías están cerradas porque no están declaradas como una actividad esencial. Pero si el consumidor requiere los servicios de barbería, entonces lo que puede hacer el consumidor en tiempos de crisis extrema es que puede contactarlo mediante plataformas de mercados solidarios y pactar la compra anticipada o adelantada para cuando regresemos a las actividades de cotidianidad se pueda obtener el servicio y de esa manera es que no quiebren las pequeñas empresas. O también se podría realizar lo que son las compras a domicilio y de esa manera es que se podrían aliviar financieramente los pequeños negocios. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esas serían las ventajas del mercado solidario. Va a proseguir mi compañera. Buenas tardes, doctor Bracamonte, compañeros. Prosiguiendo con el tema de la economía solidaria, vamos a pasar al siguiente subtítulo, que dice: la economía solidaria es un gran proyecto
de desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la economía. La economía de solidaridad postula un nuevo tipo de desarrollo alternativo, integral, a escala humana, sostenible, con énfasis en lo local. Es decir, la economía solidaria presenta un nuevo tipo de desarrollo, donde ve actividades productivas basadas en el bien común, como se mira en la imagen, que busca la equidad, el equilibrio con el medio ambiente. Pasando a la otra diapositiva, la economía solidaria se contrapone a la economía capitalista. Es evidente que la economía solidaria se contraponga a la economía capitalista, ya que la economía capitalista solo produce una desigualdad y que hasta hoy en día gravemente afecta al medio ambiente. Y nos podríamos hacer una pregunta de cómo afecta al medio ambiente la economía capitalista. Pues la economía capitalista, como vimos a lo largo de la historia, hasta hoy en día afecta al medio ambiente y en su conjunto a los países capitalistas para poder alcanzar su desarrollo, como países que han tenido que hacer estos países, han tenido que explotar a gran escala sus recursos naturales, de manera que dañen al medio ambiente, sin medir los daños que causa hoy en día y que posiblemente dañen al medio ambiente en el futuro. Y como reflexión, ¿qué nos trae a nosotros, a los países subdesarrollados? Que no deberíamos tomar las mismas recetas que han tomado los países desarrollados para lograr a tan ansiado desarrollo. Y la economía solidaria aparece como una alternativa que muchos podrían ver como procesos de transformadores, eficientes y profundos. Es decir, haciendo una economía solidaria, los sectores más vulnerables de la sociedad tendrán mejores condiciones de vida, como ser las micro, pequeñas empresas y medianas. La economía solidaria se ofrece como una realidad y un proyecto capaz de contribuir a ello a través de, ¿qué?, de orientaciones, de criterios, de metodologías y modelos organizativos nuevos y eficientes. Por supuesto, siempre tomando en cuenta el compromiso de cuidar el planeta para las generaciones futuras. En otras palabras, es muy importante de poder mejorar la economía a través de una economía solidaria, ya que ayudaría de manera significativa a las empresas, mercados, a la población en su conjunto. Un claro ejemplo sería la emergencia sanitaria del COVID-19, que llegó en un momento que nadie esperaba, afectó a micro, pequeñas empresas y medianas, y no solo eso, sino que afectó a todo el mundo en su conjunto. Y para ello, ¿qué debería hacer el gobierno? Debería crear plataformas de mercado solidario, ya que estos mercados solidarios ayudarían de mucho para que no sean tan afectados estas pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo podrían ser las compras a domicilio. En tiempos malos, estas compras a domicilio ayudaría de mucho tanto al consumidor, porque cuando estamos en tiempos malos, el consumidor, ¿qué requiere? Requiere bienes básicos, como ser el arroz, la papa, las frutas, ¿verdad?, etcétera. Estas compras se lo podrían realizar mediante estas plataformas que se dicen de mercado solidario. Como conclusión, podría decir que la economía activa diferente, ya que toma en cuenta a las personas y al medio ambiente y al desarrollo sustentable por encima de otros intereses. Es decir, es una nueva forma de producir y poder consumir y distribuir los bienes y servicios básicos mediante estas plataformas de mercado solidario, de tal manera que en tiempos de crisis disminuya la vulnerabilidad de obtener bienes básicos, para que tanto demandantes y oferentes, se podría decir, satisfagan nuestras necesidades. Prosiguiendo, voy a dar la palabra a mi compañero. Como siguiente punto tenemos, la economía solidaria es un proceso real donde se unen varias líneas y o múltiples sectores y grupos. Como primera actividad tenemos los grupos populares. Como podemos ver ahí en la imagen, en los grupos populares hay organizaciones de base que se organizan solidariamente para hacer frente a ¿qué? A sus necesidades y problemas que les atacan la sociedad. Entonces, como segunda actividad tenemos personas de todos los grupos sociales que quieren desarrollarse, quieren desarrollar iniciativas, ya sean empresariales de un nuevo tipo, que sean eficientes y que son sociales y éticos, lo cual ellos proponen esas actividades, ¿ya? Como por ejemplo podemos ver empresas que no ayudan solidariamente a los más necesitados, grupos que hacen que les quiten su identidad. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos, tienen una intención de hacer solidariamente, o sea, recuperar su cultura,
porque vemos en nuestra actualidad que les está aferrando algo muy grande, algo como un círculo vicioso que le ataca al pueblo humano. Puede ser, a ver, el poder político, nos entraremos en ese punto. El poder político es como un círculo vicioso que trata de quitar su identidad. Por ejemplo, como yo estaba viendo, dando estudios en algunos pueblitos, les quitan su identidad, ya sea políticamente con derecha o izquierda. Por ejemplo, en la izquierda se le puede mencionar a los socialistas que le quitan su cultura, no por ejemplo, podemos ver aquí una comunidad que es de Carma y otra comunidad que es de aquí de Wariwari. Esas dos comunidades, la comunidad de Wariwari, tratan de quitarle su identidad, lo cual ellos han sido criados mediante patrones y entonces no tienen una cultura, pero se identifica como una ciudad. Y aquí en la comunidad de Karma se hablan mediante, como decimos, hermano. Entonces también tratan de quitarle su identidad con el poder político, así para poder ganar más gente. Y entonces esas actividades y esos grupos hacen que dañe solidariamente a la gente. Entonces, como tercera actividad tenemos movimientos cooperativos que se encuentran en la economía de la solidaridad, una nueva perspectiva y nuevos conceptos que llevan a potenciar sus experiencias y ayudar grandes organizaciones como puede ser el CONCOBOL, que es la Confederación Nacional de Cooperativas Bolivianas, que defienden los intereses de sus organizaciones, miembros y cooperativos en general. Como cuarta actividad tenemos organizaciones y movimientos ecologistas. Como podemos ver en las ecologistas, vemos que empresas, organizaciones dañan a la ecología. Entonces, como podemos ver en la siguiente página, he estado haciendo un estudio aquí del departamento de Potosí, de la zona de Villa Mecánicos. Hay iglesias donde solidariamente ayudan familias necesitadas. Como pueden ver en estas imágenes, hay bolsitas de alimentos. Aquí es un amigo que se llama Mauricio, es de una iglesia que he estado estudiándole, solidariamente ayuda a las familias. ¿En qué tiempo? En los tiempos más necesitados, como en este tiempo que es la pandemia. Y la solidaridad es bueno para una economía. Siguiente, compañera, va a pasar. Continuando con el tema, la economía de solidaridad es un nuevo enfoque conceptual, ideal, pero esto a nivel de la teoría económica. Esto es referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y asociativas. Estas han sido acompañadas y orientadas por un pensamiento económico social formulado también en ya sea ético, filosófico, doctrinario o ideológico. A partir de estas se establecen principios orientadores, modelos organizativos que expresan el deber ser de las propuestas económicas y se van derivando normativas de carácter jurídico y estatutario que indican cómo deben organizarse y funcionar estas organizaciones. Continuando con la siguiente página, estas formas de pensamiento sin duda útiles para motivar a quienes participan a ellas, lo cual, bueno, se han demostrado insuficientes. ¿Para qué? Para proporcionar una adecuada guía y eficiencia económica en los procesos decisionales, como también en garantizar una identidad consistente a las experiencias y búsquedas, los cuales aspiran a diferenciarse y constituir alternativas válidas y viables, como también en generar la confianza y convicción suficiente respecto a su eficacia económica, como para atraer hacia ellas algunos recursos humanos, ya pueden ser financieros o materiales indispensables para su desarrollo. Como también tenemos en asegurarles la autonomía cultural que necesita cualquier movimiento y proceso que aspiren a realizar cambios profundos en la economía y en la vida social. Como explicación de todas estas limitaciones, tenemos a menudo que recurren a aquellas herramientas de análisis proporcionados por una ciencia económica, pero estas es convencionales,
que ha sido también formulada a partir de las experiencias que han tenido y racionalidades, o muy distintas y en cierto sentido opuestamente, que es a la solidaridad. La concepción de la economía de solidaridad es una elaboración científica de teoría económica que viene a llenar este vacío. En ella se establecen herramientas conceptuales y metodológicas propias de esta, convenientemente ampliadas y reelaboradas para expresar la identidad que debería tener esta, ¿no? La economía de solidaridad constituye, en tal sentido, una contribución relevante al potencialismo y desarrollo de las búsquedas de economías alternativas eficientes. La siguiente página, por favor. La concepción teórica de la economía de solidaridad, ¿qué nos ofrece adicionalmente a lo que ya hemos hablado? Ofrece otras contribuciones, como proporciona un lenguaje moderno, renovado, motivador y cautivante, en un contexto cultural como el de hoy, en que las concepciones tradicionales del cooperativismo, el mutualismo y la autogestión. Como un pequeño ejemplo, podemos mencionar que en estos tiempos de pandemia ha existido muchos kermés en esto que es en solidaridad para los enfermos de COVID-19. Y a ellos, a cambio, ¿qué nos dan? Un plato de comida. Estas son tradiciones que ya han venido desde más antes, de años mucho más antes. Es por eso que se demuestra la solidaridad en estos tiempos. También nos ofrece una posibilidad de integración bajo una común identidad social. ¿Esto es para qué? Para una misma racionalidad económica especial que requiere ser profundizada. También nos permite reconocer como parte de la misma búsqueda de formas económicas alternativas, así para tener experiencias nuevas y también originales que adoptan a diferentes estructuras organizativas de la solidaridad y la cooperación en la economía y en la vida social. Vamos a culminar el tema con una frase célebre de Lao Tse. ¿Qué nos dice Lao Tse? El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él. Y como conclusión, quiero aprovechar este momento para citar la reflexión que hemos llegado a tener como estudiantes de economía. Y esa reflexión es que ya no deberíamos esperar que el mercado solidario simplemente cobre relevancia en tiempos de crisis, en países que atraviesan por guerras, hambrunas, toques de quedas, desastres naturales y otras condiciones extremas, sino que deberíamos implementar lo antes posible plataformas de mercado solidario. Dicho esto, me gustaría señalar que son tiempos de hacer comunidad, de impulsar un mercado solidario, porque unidos saldremos adelante. Gracias.